suyo runakuna, inkakunaq kawsaymanta. Inkakunaka hamunku tayta intimanta. Chay raykuy noqanchis kay kuchurinkuna tayta inti pachamamawan. Llegamos a Perú, un país que sobresale cada vez que se escucha hablar. Por años soñaba con conocer este país tan único de Latinoamérica, rico en cultura, tradiciones que hasta el día de hoy se mantienen vivas. Colores, aromas, historias y leyendas antiguas era una de las cosas que prometía la antigua capital del Imperio Inca. En esta oportunidad vamos a conocer Cusco y lo que sus alrededores tienen para ofrecer. Ahí vamos. Bueno, muy buenos días. Acabamos de llegar a Cusco. Estamos con los chicos. Actualmente estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar, o sea que es bastante desafiante caminar y moverse bastante. Así que este día primero vamos a tratar de tomarlo bastante tranquilo para después arrancar con todo. Se nos viene una caminata bastante intensa. Así que bueno, emocionado por lo que se viene. Cusco es la capital histórica del país. Tiene casi 500.000 de habitantes. Antiguamente fue la capital del Imperio Inca y de las ciudades más importantes del Virreinato de Perú. No nos iba a dar solo un día para recorrer este lugar y las vistas desde arriba eran impresionantes. La verdad que me gusta mucho ese tinte bastante de pueblo. Aquí las lucecitas, todo tiene una pinta muy especial que hace a la ciudad brillar no solamente de día, sino también de noche. Nos encontramos en Chincheros a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Esto está en Cusco, Perú, y lo que hace la gente acá es dedicarse netamente al tema del teñido de la lana de alpaca. Y eso ustedes lo van a notar en la decoración de sus textiles y la vestimenta de las señoras que están aquí. Respecto a los colores, el rojo para ellos simboliza la unión, la armonía, porque bueno, es la sangre prácticamente que corre por las venas. Y en cuanto al negro, simboliza el alma, la madre tierra, pero es también lo que vemos y lo que está debajo de la madre tierra, que sería como el mundo espiritual. Nadie te quiere. El Valle Sagrado era un territorio estratégico para los incas, ya que es un territorio muy productivo para la agricultura. Los principales cultivos eran el maíz, la papa, la quinoa y la hoja de coca, considerada una planta sagrada. En estos pueblitos del valle se nota todavía cómo mantienen las tradiciones a flor de piel. Y sus paisajes en la ruta son de película. Nos encontramos en las salineras de Maras y actualmente los locales cosechan más de 3.000 pozos de sal desde la época pre-inca, o sea, hace más de 600 años, imagínense. ¿Y cambió algo la tecnología esto, no? La tecnología tal cual como la ven. Wow. Tal cual. De hace 600 años. 600 años. Este día en el valle nos mostró lo increíble que era la cultura y las tradiciones locales. En la mañana siguiente arrancamos el día con un pequeño problema. Se nos quedó la camioneta, no está avanzando y estamos todavía a 3 horas de la montaña de colores, así que no sabemos seguir caminando, dejarla acá, volver. A contrapronóstico y por un camino complicado, decidimos subir por nuestra cuenta. Para aguantar, comemos hojita de coca, para oxigenar la sangre. No se come acá. La misión era llegar a la famosa montaña de colores a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Caminando por este increíble lugar, nos encontramos con locales que nos saludaban desde sus casas. Bueno, caminamos bastante y resulta que nos quedan todavía como 3 horas para subir hasta allá arriba. Así que conseguimos unas motos, que ahí viene, a buscarnos.
Agradecido a estos señores que nos salvaron el viaje. Y al fin, enfrente nuestro, la montaña de colores. Al llegar a Cusco nos enteramos que posiblemente no podíamos visitar el Machu Picchu debido a una huelga. Así que tuvimos que actuar rápido. Bueno, ahora después de todo lo que pasó el día de ayer, a las 11 de la noche nos dijeron que no íbamos a poder pasar de Cusco para Machu Picchu por respecto a una huelga, así que decidimos montarnos a un bus a última hora y manejar 7 horas hasta acá. Estamos en la puerta, básicamente donde arranca el recorrido, la caminata para llegar a Aguascalientes. Así que nos queda más o menos 12 kilómetros, que serían como 3 horas, 2 horas y media de caminata, donde mañana también vamos a subir al Machu Picchu para ver el amanecer, así que va a estar interesante. Está lloviendo muchísimo, estamos parando que pare un poco la lluvia para poder arrancar a caminar. Esto, Inca Cola, que está bueno, si tomas un trago está bueno, después ya... El camino a pie valió la pena, las vistas eran increíbles. Después de varias horas de caminata, llegamos al pueblo donde nos íbamos a quedar a dormir y prepararnos para mañana, donde íbamos a conocer una de las maravillas más impresionantes del mundo, las ruinas del Machu Picchu. Bueno, acabamos de llegar acá arriba a la superficie superior para ver Machu Picchu al amanecer, pero nos llevamos la sorpresa de que al final hay mucha, pero mucha niebla. Pero recién se está despejando, o sea que pueden empezar a aparecer los rayitos, pero este escenario que tienen que ver parece película épica, épica. Estamos aquí en la selva, específicamente en Machu Picchu, a 2.400 metros de altitud. Este lugar era un antiguo lugar religioso de los incas. Les encantaban a los incas vivir cerca a sus dioses, al sol, a la luna, a las estrellas. Entonces, esas eran las razones por qué hacían construcciones en la cima de las montañas. Los incas son hijos del sol porque la máxima deidad de los incas era el sol. Antiguamente lo llamaban en su idioma el Inti, el Apu Inti, como el dios sol. Estaban viviendo acá, en la cima de la montaña, aislados de todo, del mundo entero, ¿no? Pero lo tenían todo, no necesitaban prácticamente de nada. Tenían animales, tenían un territorio para la agricultura y tenían lo más importante, las 16 fuentes de agua que se ubicaban solamente en esta montaña. Un tip muy clave acá es llegar siempre al amanecer, es cuando la luz le está pegando mejor a toda la ciudad acá de Machu Picchu y se ve increíble. No hay tanta cantidad de gente al amanecer, así que es bastante única la experiencia porque estamos nosotros solos en este lugar y miren, la vista que se ve son increíbles. Nuestro tiempo en la selva terminó y era hora de volver a Cusco. Pero no antes sin deleitarnos de las vistas impresionantes que veíamos en el camino. Y bailar un poco, claro. Ya terminando el viaje, teníamos una última maravilla por conocer, que personalmente era una de las que más me atraía a explorar. Aguas turquesas, pastos verdes y altas montañas nevadas. La legendaria Laguna Humantay. La verdad es que estos días estuvieron complicados, levantarse a las 2 de la mañana, casi todos los días, viajar 8 horas por día. Pero hoy es el último día y estamos llegando a la Laguna Humantay, uno de los lugares más impresionantes que tienen los alrededores del Cusco. Es todo un desafío mental y físico. Faltaba muy poco para llegar y las vistas sí que sacaban el aliento. Estamos en la laguna de Humantay, que está sobre 4.250. La palabra Uma significa cabeza o cabeza de los dioses. Humantay representa a la feminidad. Para los incas es muy sagrado, muy especial, ¿no? Es como reservorio de la vida, ya que nosotros, desde que nos originamos en el vientre de la madre, estamos formando en el agua. Adoraron todas las lagunas, denominadas como mamacochas. En este corto pero intenso viaje por Perú,
me fui con muchos aprendizajes. Uno de ellos es el respeto por la tierra. A veces en nuestra vida diaria nos podemos olvidar el valor de nuestra madre tierra, sacar únicamente lo que necesitamos y conectarnos un poco más con el universo. Voy a estar eternamente agradecido con el pueblo peruano que nos abrió los brazos de la mejor forma. Nos vemos pronto, Perú, que todavía queda mucho más por recorrer. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú.